Tuvimos al jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán advirtiendo a los estados árabes que lo que Irán está haciendo va dirigido contra las bases estadounidenses en sus países. Y como Irán no reconoce esas bases como parte de su territorio, las considera parte de Estados Unidos, por eso las está atacando. ¿Tienes la sensación de que Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos podrían unirse al conflicto? No es imposible, pero obviamente Irán tiene todo el derecho a atacar a todos estos países, porque no se trata solo de bases estadounidenses. Tienen activos en diferentes partes del país y en la ciudad. La CIA tiene sus oficinas, el ejército estadounidense tiene las suyas, Trump tiene las suyas y Witkoff y otros tienen sus propios intereses. Son el enemigo. El enemigo está bombardeando Irán y está utilizando a estos países. Todos son cómplices, cada uno de ellos. No se puede querer todo a la vez. No se puede decir soy neutral y al mismo tiempo permitir que tu territorio se utilice contra tus vecinos. Eso no es aceptable. Así que Irán va a ocuparse de eso y se está ocupando de ello. That's not acceptable. So Iran is going to deal with that, and it is dealing with that. But have no doubt, if the UAE moves against Iran, Pero no hay duda, si los Emiratos Árabes Unidos actúan contra Irán, será el fin de los Emiratos. Arabia Saudí no está en condiciones de luchar contra Irán. Quiero decir, ¿qué podría aportar Arabia Saudí a lo que Estados Unidos ya está haciendo? Pero Arabia Saudí, si es atacada por Irán, es muy vulnerable. Es un desierto con petróleo. ¿Sabes cómo a Occidente le gusta llamar a Rusia una gasolinera? Pues bien, si algún país merece esa etiqueta, aunque no sea del todo exacta, sería Arabia Saudí. Arabia Saudí depende completamente de sus exportaciones de petróleo y por tanto es totalmente vulnerable. Así que si no quieren que Irán ataque, deberían expulsar a todas esas fuerzas estadounidenses. then they should expel all of those Epstein forces. All Epstein forces, if they leave, Todas las fuerzas estadounidenses, si abandonan Arabia Saudí o los Emiratos, entonces se acabó. No hay problema. Pero están librando una guerra contra Irán, utilizando su territorio, utilizando sus bases aéreas, en Arabia Saudí en particular. Están utilizando las bases aéreas en los Emiratos. Tienen todo tipo de instalaciones, de recopilación y seguimiento de inteligencia fuera de las bases militares. Eso no es aceptable. Eso significa formar parte de una guerra contra el país. Así que veremos qué ocurre con Arabia Saudí y los Emiratos. Pero si cometen un movimiento imprudente, le darán a Irán el derecho a tratarles de una manera muy diferente a la actual. to deal with them very differently from what they're doing now. Se me olvidó preguntarte, mucha gente de nuestra audiencia no sabe qué está pasando en Irán en ausencia del líder supremo. ¿Quién dirige el país mientras él está ausente? You know, Nima, you know this, and I'm boring. Sabes, Nima, tú lo sabes, y te estoy aburriendo, pero la constitución de Irán es muy sofisticada. A Occidente le gusta presentar a todas las entidades no occidentales como poco sofisticadas, mientras que ellos supuestamente son los sofisticados. La constitución iraní es muy sofisticada y ha funcionado muy bien durante los últimos 47 años. Tras el fallecimiento del imán Khomeini en 1989, después de la guerra, al día siguiente tuvimos al Ayatollah Khamenei como líder, elegido por el Consejo de Expertos, que es un órgano electo que elige y también puede destituir a un líder. En aquel entonces tuvimos el asesinato del presidente y del primer ministro juntos. Fue algo muy importante. The prime minister together back then, that was a big deal. Back then, the Constitution was a En aquel entonces, la Constitución era un poco diferente. Teníamos un primer ministro y ambos fueron asesinados juntos. Tuvimos nuevas elecciones. Hemos pasado por múltiples crisis porque Occidente siempre ha estado en nuestra contra. ¿Por qué? Porque hemos sido independientes, porque hemos sido pro-Palestina, porque hemos apoyado movimientos de liberación en todo el mundo, en el África Austral, en América Latina y así sucesivamente. Hemos estado trabajando contra el imperio. Así que desde principios de los años 80, Irán apoyaba la resistencia en el Líbano para expulsar a los israelíes, porque los israelíes habían ocupado el Líbano y capturado la capital en 1982. Así que hemos pasado por muchas crisis.
We've been through many crises. The Constitution is very clear. When the leader, La Constitución es muy clara. Cuando perdemos al líder, ya sea que fallezca o sea martirizado, como en el caso del Ayatollah Khomeini, se forma un consejo compuesto por un representante del Consejo de Guardianes, que es distinto del Consejo de Expertos, junto con el presidente y el jefe del Poder Judicial. Ellos forman un consejo que dirige el país hasta que se elija un nuevo líder. ¿Quién elige al líder? El Consejo de Expertos, un órgano electo de altos expertos en derecho islámico y jurisprudencia. Algo así como juristas, en cierto modo. Así que, por el momento, este consejo se encargará de los asuntos. this council will run affairs. And then when the new leader is chosen, that leader Y will take luego, over cuando se and elija al nuevo have the líder, same ese authority líder as asumirá el cargo y tendrá la misma autoridad que tuvo el Ayatollah Khamenei. Creo que habrá continuidad. El próximo líder seguirá políticas similares a las del Ayatollah Khamenei. El presidente, contrariamente a lo que algunas personas creen, lo veo en lo que dicen en línea, es muy cercano al líder, al igual que el jefe del Poder Judicial y el representante del Consejo de Guardianes. Todos son cercanos al líder. Así que creo que veremos continuidad hasta que llegue el nuevo líder, y después seguiremos teniendo continuidad. No me preocupa el futuro. Soy optimista al respecto. I'm optimistic about the future. And I think, ironically, Creo que, irónicamente, el martirio del Ayatollah Khamenei va a fortalecer a Irán y a la resistencia, porque ha enfadado a Irán y ha enfadado a personas fuera de sus fronteras. Fíjate en lo que está ocurriendo en Irak, por ejemplo, y en Pakistán. Es una fuerza con la que los estadounidenses tendrán que lidiar en los próximos días y semanas en toda Asia Occidental, en un momento de guerra. Ha hecho que los iraníes de a pie sean aún más firmes que antes. En todo Teherán ha habido ceremonias de duelo en distintas partes de la ciudad, espontáneas, empezando alrededor de las 4 o 5 de la mañana, con gente que salía por su cuenta en grandes multitudes. Mucha gente estuvo fuera hasta tarde anoche en apoyo al Estado, pero ni siquiera sabían que él había sido martirizado en ese momento. But they didn't even know he was martyred at that time. So people were up till morning, and then from early morning. Así que la gente estuvo despierta hasta la mañana y luego desde temprano salió a las calles. Ese es el ambiente. Ahora, Occidente quiere centrarse en quienes no simpatizan con la revolución islámica y la resistencia y que apoyan al régimen de Israel o a Estados Unidos. Pero se trata de una pequeña minoría. Se les ve en los campus, se les ve en distintos lugares, pero no son significativos. Y ahora son aún menos después de la guerra, cuando algunos de esos que pensaban que eran, ya sabes, simples jóvenes ingenuos, ven los medios occidentales y piensan, sí, queremos traer libertad y cosas así. Y luego lo primero que ocurre es que masacran. ¿Qué fue? 165 niños en una escuela de Minab. Kids at a school in Minab. Little girls at an elementary school. Do you see them? Niñas pequeñas en una escuela primaria. Ves a los medios occidentales haciendo un gran escándalo por ello. Y luego creo, casi 20 chicas en un gimnasio que estaban practicando voleibol. Sé que esta gente de Epstein tiene una fijación con las chicas, así que las masacraron. Y la gente ve esto. La gente ve lo que les han hecho a esas niñas, cómo las han asesinado y cómo no tienen vergüenza, ni remordimientos, ni disculpas, nada. Los medios occidentales las ignoran, pero en cambio fingen que miles de, manifestantes pacíficos están siendo abatidos en las calles en un momento en que no había internet y ni siquiera podían saber lo que estaba ocurriendo en Irán. Hacían esas acusaciones falsas con total seguridad, como si realmente estuvieran ocurriendo, pero ignoraron esto. Así que la gente, incluso aquellos influenciados por Occidente, no todos, por supuesto, pero algunos simplemente seguirán con los ojos cerrados, como esos salafistas que son hostiles hacia Irán, pase lo que pase. Incluso cuando Trump dice, he instalado, grito, ellos siguen diciendo, no es bueno. No importa qué pruebas se les muestren de que todo esto fue un plan de la CIA para ayudar al régimen israelí, no lo aceptarán. Estas personas, porque son tan profundamente sectarias e irracionales,
Son como algunos de esos izquierdistas en Europa que siempre han sido hostiles hacia Irán. Se unían a los movimientos contra la guerra para detener la guerra contra Saddam Hussein, en la que yo participé. Irán también se oponía a esa guerra. El jeque Hassan Nasrallah también se oponía a la guerra. Habló abiertamente de ello, todos lo hicieron, y yo formaba parte de ese movimiento. Pero estos izquierdistas, especialmente los europeos, se unían a los movimientos contra la guerra. Y sin embargo, en el caso de Siria, como de algún modo estaba vinculada a Irán, acabaron apoyando a la CIA. Así que hay algunas personas, ya sean estos grupos takfiríes o salafistas, o los izquierdistas occidentales, o esos liberales iraníes, que simplemente cierran los ojos pase lo que pase. Nunca quieren ver la realidad. Es una pérdida de tiempo discutir con ellos. Pero la gente tras su martirio se ha vuelto más firme, y creo que eso fue un grave error de cálculo. Consiguió lo que sea. No hay duda. Lo habría dicho muchas veces antes. Pero fortaleció la determinación del pueblo iraní. Generó un mayor apoyo al eje de resistencia más allá de las fronteras de Irán, así como del propio país. Así que considero un fracaso para Occidente. Profesor, ¿cuál es la estrategia actual del ejército iraní y de la Guardia Revolucionaria juntos? El estrecho de Hormuz está cerrado y hemos visto muchas imágenes que llegan desde Israel. Irán está atacando a Israel de formas en que no lo había hecho antes. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Está centrada en el estrecho de Hormuz y en Israel? ¿O también van a atacar a los estadounidenses? Bueno, sabes, Nima, tú y yo hemos hablado de estas cosas durante muchos meses, y tus otros invitados también. Pero ves cómo los medios y los analistas occidentales se sorprenden de la resistencia de Irán y de cómo Irán está contraatacando, especialmente en el Golfo Pérsico. En realidad, no deberían sorprenderse. Llevamos mucho tiempo hablando de esto. Nadie que vea tu programa se sorprendería de que Irán esté atacando objetivos o activos estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. Ni deberíamos sorprendernos de que hayan cerrado el estrecho de Hormuz. Esto solo demuestra el grado de ignorancia entre los analistas occidentales de Irán y los analistas occidentales en general, así como entre sus políticos y dirigentes, que se sorprenden cuando en realidad nada de lo que está ocurriendo ahora debería sorprenderte ni sorprenderme. Y evidentemente no lo hace. Creo que Irán está haciendo lo mismo que hizo durante la Guerra de los 12 días. No sé qué depara el futuro, ni cuáles son los planes, obviamente, pero creo que Irán está aumentando la presión poco a poco. Está haciendo que las cosas sean cada vez más difíciles. Así que hoy viste un barco en el estrecho de Hormuz que fue alcanzado y otro barco, creo, fue atacado justo antes de que comenzara Irán. Y luego está el hecho de que se está apuntando especialmente a los Emiratos. El foco está en los Emiratos. ¿Por qué? Porque los Emiratos son los más cercanos al régimen israelí. Y los israelíes y los estadounidenses tienen muchos recursos allí, el Mossad, la CIA, el ejército y así sucesivamente. Y además, como comentamos antes, las capacidades de misiles de Irán son extraordinarias. Irán no tiene solo 2.000 misiles. Creo que eso fue lo que dijeron los israelíes o algo así, no recuerdo el número, pero la cantidad de misiles que Irán posee y que pueden alcanzar Israel es mucho mayor. Así que Irán está aumentando gradualmente el número de misiles. Han empezado con drones antiguos. Si te fijas, no estoy 100% seguro, pero sí un 95%. La instalación de radar que fue atacada en el Golfo Pérsico fue alcanzada con drones antiguos. Muchas de las instalaciones que fueron golpeadas también fueron atacadas por drones, y los estadounidenses no pudieron detenerlos, lo que dice mucho sobre las defensas aéreas.
Las defensas aéreas en el Golfo Pérsico no eran buenas. Irán ha estado utilizando drones y misiles antiguos con algunos misiles más nuevos aquí y allá, pero básicamente se están empleando misiles de primera generación y están logrando atravesar. Además, están agotando las defensas aéreas del régimen israelí y de los estadounidenses. Así que se ve el mismo patrón que la vez anterior, solo que esta vez Irán se enfrenta a un enemigo mucho mayor, porque Estados Unidos es mucho más poderoso que el régimen israelí. El poder del régimen israelí es el poder de Estados Unidos. Sin el apoyo de Estados Unidos, colapsaría en cuestión de semanas. Así que creo que Irán está aumentando la presión en el Golfo Pérsico. Tendremos que ver qué ocurre cuando abran los mercados el lunes por la mañana. Empieza en Asia Oriental y Australia y así sucesivamente. Tendremos que ver qué pasa el lunes, qué ocurre con el precio del petróleo y el gas y demás. Los iraníes están incrementando gradualmente la presión. No quieren provocar una crisis global. No quieren destruir la economía mundial. Y no harán rates. Ninguno de nosotros querrá, pero si te le imponen luchas. Irán no quiere hacer caer la economía global. Irán no tiene ese tipo de crueldad que tiene la clase Epstein. Irán no tiene crueldad. Irán quiere que la economía global funcione. Pero Irán va a seguir aumentando la presión sobre Estados Unidos. Y cuanto más presión haya, más presión ejercerá la comunidad internacional sobre Estados Unidos y más presión ejercerán los estadounidenses sobre el régimen de Trump. Ya creo que esa presión está aumentando en Estados Unidos. No digo que vaya a llegar a algún sitio, pero lo que Irán quiere hacer es aumentar la presión y el tiempo juega a favor de Irán, porque para los estadounidenses, logísticamente, es muy difícil, si no casi imposible, que Estados Unidos mantenga esta guerra durante mucho tiempo. Pero este es el terreno de Irán. Y recuerda, Irán tiene aliados regionales. Y otra cosa, quiero decir, apoyamos el eje de la resistencia por razones ideológicas, porque están oprimidos. Cuando los estadounidenses ocuparon Irak, por supuesto que íbamos a apoyar al pueblo iraquí. Y lo mismo ocurre en Afganistán, y así sucesivamente. Pero además, aquellos que ahora ya sabes, cuando Irán se enfrenta a un enemigo, esos mismos aliados dicen, apoyaremos a Irán. Y así, esos liberales en Irán, que siempre han estado diciendo, ¿por qué estamos apoyando a esas entidades fuera de Irán? Ahora ven que incluso si lo miras solo desde una perspectiva pragmática y no desde una moral o ideológica, tiene sentido. Para nosotros es ambas cosas. Para nosotros sin moralidad, la vida no es nada. Eso es lo que nos hace tan diferentes. Eso es lo que hace que este sea el eje de la resistencia frente al eje Epstein, porque para nosotros la moralidad importa. Nuestra política tiene que tener moralidad. Nuestra existencia debe tener moralidad a nivel individual, comunitario y social. Los iraníes tienen aliados en toda la región y por tanto pueden aumentar la presión junto con sus aliados en múltiples frentes. Para ellos también es una cuestión existencial, porque saben que si Irán es, Dios no lo quiera, derrotado, todos ellos serán derrotados. Y no hay duda de que si hay un fracaso en Irán, será una muy mala noticia para China y Rusia. Así que estas políticas que observo, aunque ha pasado menos de día y medio, y no debería generalizar en exceso, creo que no son muy diferentes de lo que vimos durante la guerra de 12 días, solo que esta vez avanza a un ritmo más rápido. Porque en aquel momento, la respuesta iraní fue lenta. Esta vez ha sido muy rápida, muy firme y en múltiples frentes. No se trata solo del régimen israelí, sino también de Irán en el Golfo Pérsico. No solo en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, sino también al otro lado del Golfo. Así que este es un país que gestiona una guerra en múltiples frentes contra un enemigo muy, muy poderoso. Me parece extraordinario. Y por supuesto, esa es la brillantez del Ayatollah Jamenei. Pero de nuevo, no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Habrá altibajos, habrá dolor y sufrimiento,
La guerra es algo terrible, y Estados Unidos e Israel, bueno, hoy bombardearon Teherán con bastante dureza. Por cierto, la Fuerza Aérea iraní llevó a cabo hoy importantes ataques aéreos en la región del Golfo Pérsico, muy impresionantes. Los estadounidenses no pudieron impedirlo, ni tampoco el régimen israelí. Pero en cualquier caso, la guerra es la guerra. Creo que Irán está gestionando bien las cosas y que va a ir apretando poco a poco las tuercas a Trump. Con suerte, la presión en Estados Unidos aumentará para que esta guerra termine más pronto que tarde. Pero Irán luchará todo el tiempo que sea necesario para imponer una derrota estratégica a Estados Unidos y al régimen israelí, o mejor dicho, al régimen de Trump y al de Netanyahu, o el régimen de Epstein. O Hamas Aymar les impondrán esta derrota, si Dios quiere. Hemos sabido por el ministro de Asuntos Exteriores iraní que Irán no necesita la ayuda de nadie y que no está pidiendo ayuda a nadie en este momento concreto. Pero, ¿ves algún escenario en el que Irán pudiera pedir a sus aliados en la región que le ayuden a ser más contundente contra Estados Unidos? Creo que ya están implicándose más por iniciativa propia. Pero si las tensiones aumentan y se ve obligada a actuar con más dureza en la región del Golfo Pérsico y contra el régimen israelí, los estadounidenses e israelíes podrían intensificar, los estadounidenses podrían aumentar la presión todo lo que puedan. Y por tanto, los aliados regionales de Irán en ese momento, para mí, por ejemplo, digamos, volviendo a Arabia Saudí, si los saudíes hacen algo imprudente, entonces está Yemen. Así que ya se está acumulando presión en Irak y en Yemen, pero podría ir mucho más allá de eso. Creo que todos ellos están en una coordinación laxa. Están apretando las tuercas en todos los frentes, poco a poco. Pero la mayoría de las capacidades de Irán Nima están ocultas. En su gran mayoría, las bases de misiles de Irán no han sido tocadas, ni siquiera se han utilizado. Irán solo usa un cierto número de sus bases, igual que en la ronda anterior. Así que están planificando a largo plazo, pero también podrían empezar a usar esas bases ahora. Pueden escalar rápidamente o pueden hacerlo de forma gradual. En este momento, creo que la escalada es gradual, a menos que Estados Unidos haga algo estúpido, o los emiratíes, los saudíes o los israelíes hagan algo realmente estúpido. Entonces, los iraníes escalarían muy rápidamente. Y es entonces cuando creo que la economía global colapsaría de repente. Tuvimos a Starmer, el primer ministro del Reino Unido, amenazando a Irán, diciendo que se unirán a la lucha. Pero para Irán, cuando se trata del Reino Unido, ¿quién es el Reino Unido en todo el cálculo en Asia Occidental? ¿Cómo ve Irán al Reino Unido? El Reino Unido es un régimen en colapso. Starmer no tiene credibilidad en su propio país, es profundamente despreciado y su partido es muy impopular. Ya tiene más que suficiente con lo que ocurre en Ucrania. Y por supuesto, ha estado ayudando a los israelíes a llevar a cabo el genocidio, realizando vuelos de inteligencia sobre Gaza durante los últimos 2 años aproximadamente. Así que es todo un monstruo. Pero no hay nada que pudiera añadir a lo que Estados Unidos ya está haciendo. Ya es muy difícil para Estados Unidos continuar esta lucha. Es muy costosa porque tienen que mantener sus recursos muy lejos, por lo que deben volar y repostar, y al regresar, deben repostar de nuevo. No es como cuando los iraníes llevaron a cabo ataques aéreos contra objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico esta mañana. Volaron, atacaron, regresaron. Pero eso no funciona así para los estadounidenses ni para el régimen israelí, así que resulta mucho más costoso. Hay que llevar a cabo más misiones. Cada salida tiene menos impacto.
Y los aviones necesitan revisiones, necesitan reparaciones. Quiero decir, no soy un experto en estas cosas, pero esto no es sostenible. Y por supuesto, la logística es una pesadilla. Tienen que seguir trayendo cosas desde Estados Unidos. Ya han gastado muchos miles de millones de dólares sin siquiera disparar misiles, solo por traer todos esos recursos aquí y mantenerlos. Así que el Reino Unido no puede hacer nada en particular, ni tampoco los saudíes ni los demás. De hecho, los soldados en los Emiratos se estarían pegando un tiro en el pie si se involucraran. They would be shooting themselves in the feet if they got involved.